Plexo braquial. El plexo braquial es una estructura nerviosa localizada en la base del cuello y el hueco axilar. Los elementos que constituyen el plexo braquial van desde el cuello hasta el brazo, formando raíces que se tornan en troncos, divisiones, fascículos y finalmente en los nervios terminales. Es responsable de la inervación muscular y cutánea del miembro torácico, por la anastomosis de las ramas primarias anteriores de los nervios espinales C5, C6, C7, C8 y T1, con aportes inconstantes de C4 y T2. El plexo braquial se estructura dentro de la fosa supraclavicular, donde las ramas primarias anteriores de los nervios espinales pasan entre el músculo escaleno medio y escaleno anterior, en dirección a la clavícula. 3 troncos son formados a partir de las 5 raíces de los nervios espinales. Los troncos provenientes de las raíces espinales cruzan el triángulo supraclavicular hacia abajo y hacia afuera en el tercio medio de la clavícula. El tronco primario inferior recorre este trayecto posterior a la arteria subclavia. Son cruzados superficialmente por los nervios supraclaviculares del plexo cervical superior. Los 3 troncos se forman de la unión de las 5 raíces de los nervios espinales y son: tronco superior, proviene de las ramas anteriores de los nervios C5 y C6, raramente del C4. Tronco medio, proviene de la rama anterior del nervio C7. Tronco inferior, que proviene de las ramas anteriores de los nervios C8, T1 y rara vez del T2. Cada tronco dará a su vez 2 ramas, una anterior y otra posterior, formando 6 divisiones que duran un corto trayecto. 3 divisiones anteriores y 3 divisiones posteriores provenientes de los troncos superior, medio e inferior. Los cordones o fascículos del plexo braquial se encuentran en relación a la arteria axilar formando una M, y reciben su nombre de acuerdo a si se encuentran en posición medial, lateral o posterior a esta. Las 3 divisiones posteriores de los troncos primarios se unirán y formarán el fascículo posterior, el cual tiene fibras de las 5 raíces espinales, desde C5 hasta T1, y darán lugar al nervio subescapular superior, subescapular inferior, tóraco dorsal, nervio radial y el nervio axilar. Las divisiones anteriores del tronco superior y medio se unen y forman el fascículo lateral y el haz lateral del nervio mediano. Finalmente, la división anterior del tronco primario inferior se continúa como el fascículo medial y la raíz medial del nervio mediano. Las 2 ramas del mediano se unen provenientes del fascículo medial y lateral formando el nervio mediano que pasa junto a la arteria braquial por toda la longitud del brazo. Ramos colaterales del plexo braquial. Se dividen en ramos anteriores, posteriores e inferiores. Ramos anteriores. Tenemos el nervio subclavio, nervio pectoral lateral y nervio pectoral medial. El nervio subclavio se desprende de la parte alta del tronco superior o por 2 raíces del quinto y sexto nervio cervical. Se sitúa por delante del plexo y de la arteria axilar y se divide en un ramo para el músculo subclavio y un ramo comunicante medial para el nervio frénico. Nervio pectoral lateral. Se origina en la parte inferior del tronco superior, pasa por arriba y delante de la arteria axilar. Atraviesa la fascia subclavipectoral junto con la rama de la arteria tóraco-acromial. Llega a la cara profunda del pectoral mayor. Se comunica con el nervio siguiente. Nervio pectoral medial. Se origina en el fascículo medial. Pasa por delante de la arteria axilar. Se comunica con un ramo que envía el nervio pectoral lateral y forma el asa de los pectorales, situada por delante de la arteria. De esta asa se originan ramos superficiales, ramos profundos que penetran en el pectoral mayor y ramos profundos que penetran en el pectoral menor. En los ramos posteriores tenemos el nervio supraescapular, nervio dorsal de la escápula, nervio subescapular superior, nervio subescapular inferior y nervio tóraco-dorsal. Nervio supraescapular. Se origina arriba de la clavícula, del quinto cervical cuando se une al sexto. Sigue el borde superolateral del tronco superior, pasa por la incisura de la escápula y llega a la fosa supraespinosa. Se desliza por debajo del músculo supraespinoso el cual inerva. Inerva también al músculo infraespinoso por su cara profunda. Nervio dorsal de la escápula. Se origina de C5. Contornea el borde lateral del músculo escaleno posterior para situarse en la cara profunda del músculo elevador de la escápula. Continúa como nervio del romboides y alcanza su cara profunda. Está acompañado por ramos dorsales de la arteria de la escápula. Nervio subescapular superior. Nace del fascículo posterior del plexo braquial y llega al borde superior del músculo subescapular en el cual termina. Nervio subescapular inferior. Se origina del fascículo posterior a nivel del vértice de la fosa axilar. Desciende por la cara anterior del músculo subescapular. Nervio tóraco-dorsal. Es un ramo del fascículo posterior. Sigue la cara anterior del músculo subescapular en el tejido adiposo axilar. Cruza por delante de la arteria subescapular y llega al dorsal ancho por su cara anteromedial. Ramos inferiores. En los ramos inferiores tenemos el nervio torácico largo y el nervio cutáneo medial del brazo. El nervio torácico largo se origina de varias raíces, de C5, C6 y a veces de C7. Se desliza por delante del escaleno medio. Desciende por la cara lateral del tórax entre el subescapular y el serrato anterior. Nervio cutáneo medial del brazo. Nace del fascículo medial. Cruza la cara anterior de la vena axilar.
Perfora la fascia braquial y termina en la piel de la cara medial del brazo. Es un nervio únicamente sensitivo. Ramos terminales. El fascículo lateral. Encontramos el nervio músculo cutáneo y la raíz lateral del nervio mediano. Fascículo medial. En el fascículo medial encontramos el nervio cutáneo medial del antebrazo, raíz medial del nervio mediano y el nervio cubital y ulnar. Fascículo posterior. Aquí encontramos el nervio radial y el circunflejo. Una vez superficial, el nervio se divide en dos ramos, posterior y anterior, que descienden hasta la región carpiana. Los filetes de estos ramos cubren la región anterolateral y posterolateral del antebrazo, hasta el pulgar. Estos nervios tienen acción motora ya que aseguran la flexión del antebrazo sobre el brazo, acción sensitiva en la región de la piel anteroexterna y posteroexterna del antebrazo, y acción vasomotora y trófica sobre el húmero y los vasos braquiales y la articulación del codo.